Hoy les enseñaremos a usar Raptor con un simple problema de cálculo de sueldos. Pero antes hablaremos de los elementos de Raptor. Aquí a la izquierda tenemos los symbols. Primero encontramos el cuadro de assignments, el cual sirve para introducir procesos. Después, call, el cual no utilizaremos en este momento. Seguido encontramos input, el cual pide al usuario introduzca cierta información y se lo pedirá a través de un recuadro que veremos más adelante. A su mano derecha tenemos output, el cual le da información al usuario y se mostrará a través de nuestra Master Console. Aquí está. Abajo nos encontramos con Selection, en el cual se define una condición y se comprueba si se cumple o no. Y finalmente tenemos Loop, el cual tampoco utilizaremos en este ejemplo. Para usar estos elementos simplemente hay que darles un clic y sin soltar arrastrarlos hacia adentro, hacia donde nosotros queramos, y luego soltarlos. Ahora que conocemos los elementos de Raptor, vayamos a nuestro problema. En el problema primero nos piden ingresar las horas trabajadas de cada persona y luego el sueldo base de cada uno. Cada persona trabaja un cierto número de horas, pero si se pasa de las 160, cada hora de trabajo extra se le pagará al doble, hasta las 180, en donde cada hora de trabajo se le pagará al triple. Regresemos a nuestro Raptor. Primero quitemos el ejemplo anterior. Lo seleccionamos y le damos cut. Como nos habían pedido en nuestro problema, hay que ingresar las horas trabajadas. Para esto necesitamos un input, el cual le pide al usuario introduzca cierta información. Le damos clic y sin soltarlo lo arrastramos para adentro. Ahora le damos doble clic y aparece la ventana que habíamos mencionado antes. Aquí escribiremos introducir número de horas trabajadas. Nótese las comillas que le puse tanto al principio como al final de la frase. Esto sirve para que Raptor lo muestre tal cual lo escribimos. De otro modo, lo intentará interpretar como una variable y no queremos esto. Bueno, ya escrito, ahora sí, lo guardamos en una variable, las cuales siempre se escriben en el renglón de abajo. A este le llamaremos horas. Estas variables almacenan lo antes requerido. Y para finalizar, le damos clic en Done. Ahora nos piden ingresar el sueldo base, por lo que necesitamos de nuevo un input para pedirle al usuario introduzca el sueldo base de cada persona. Un input. Al igual que en el pasado, le damos clic, lo arrastramos y lo soltamos. Ahora le damos doble clic. De nuevo nos aparece la ventana, pero ahora le escribiremos introducir sueldo base. Recuerden poner las comillas, tanto al principio como al final de la frase. Y lo guardamos en la variable sueldo base. Nótese, las variables no pueden llevar espacios. Ahora, para finalizar, le damos clic en Done. Ahora necesitamos preguntar si se han trabajado más o menos de las 160 horas. Por lo tanto, necesitamos un selection. Igual que en el pasado, lo seleccionamos, lo arrastramos y lo soltamos.
hay que introducir la condición. Para esto le damos doble clic y nos aparece una nueva ventana en donde pondremos la condición. En este caso es que las horas sean mayor que 160. Horas mayor a 160. Y le damos done. Si la condición es correcta, o sea que horas sean mayor a 160, pasaremos al lado izquierdo. De lo contrario, pasaremos al lado derecho. Vayamos primero a lo que pasaría si las horas son menores a 160, o sea que no se cumple la condición. Este lado. Simplemente tenemos que multiplicar el sueldo base por las horas. Para esto necesitamos un proceso. Por lo tanto, se necesita el cuadro de assignment. Para introducir se hace lo mismo que los tres pasados. Y lo soltamos en el lado del no. Le damos doble clic. Y nos aparece otra ventana, pero ahora el renglón de las variables es antes. Y después el cuadro donde pondremos el proceso. Para hacerlo más fácil de entender, primero escribiremos en el cuadro de procesos lo que habíamos dicho antes. Horas por sueldo base. Y lo guardaremos en una variable llamada sueldo final. Recuerden, no debe de llevar espacios. Y le damos done. Vayamos a lo que pasa si la condición se cumple, o sea que las horas sean mayores que 160. Lo siguiente es preguntar si se trabajaron más o menos de 180 horas, por lo que necesitamos introducir una nueva pregunta o condición. Por lo tanto, vamos a la figura de selection. La metemos ahora del lado del yes, le damos doble clic e introducimos la condición, la cual será si las horas son menor a 180. Horas menor a 180. Y le damos done. Si las horas son menores de 180, pasaremos al lado izquierdo, donde se encuentra el yes. Y si no se cumple, pasará al lado derecho, donde está el no. Y significará que se habrán trabajado más de 180 horas. Iremos al lado izquierdo, donde se encuentra el yes. Esto significa que se han trabajado más de 160 horas, pero menos de 180. Por lo tanto, necesitamos calcular cuántas horas se le pagarán al doble. Esto significa que necesitamos un proceso, o sea, otro cuadro de assignment. Le damos doble clic. Nos iremos primero al recuadro de los procesos, donde primero multiplicaremos el sueldo base por las 160 horas ya trabajadas, más, pongamos paréntesis, la diferencia de horas menos 160, lo cual nos dará la cantidad de horas que se pagarán al doble. Por lo tanto, ponemos horas menos 160. Esto es lo que nos dará la cantidad de horas que se pagarán al doble, por lo que lo multiplicamos por 2. Y luego por el sueldo base. Y cerramos paréntesis. Todo esto lo guardaremos en la variable sueldo final. Y le damos done.
Vayamos al lado derecho, donde se encuentra el no. Esto significa que se han trabajado más de 180 horas. De nuevo, necesitamos saber cuántas se le pagarán al triple, por lo que necesitamos un nuevo proceso. Así que iremos al cuadro de assignment. Le damos doble clic. Y de nuevo nos iremos primero al recuadro de procesos. En este caso, multiplicaremos primero las 160 horas ya trabajadas por el sueldo base. Más 20, que es el máximo de horas que se pueden pagar al doble. Por lo tanto, lo multiplicaremos por 2 y luego por el sueldo base. Estas son las horas que por default ya se han trabajado al pasar por el lado derecho. Ahora necesitamos saber cuántas horas se le pagarán al triple, por lo que sumaremos horas menos 180, lo cual nos dará la cantidad de horas que se pagarán al triple. Por lo mismo, se multiplicará por 3 y luego por el sueldo base. Cerramos paréntesis y todo lo guardamos en la variable sueldo final. Para terminar, le damos de nuevo en done. Para finalizar, necesitamos darle al usuario la información de cuánto fue el sueldo final, por lo que ahora necesitamos un output. Y lo pondremos acá abajo donde convergen todos. Le damos doble clic. Escribimos. Recuerden las comillas. El sueldo final fue de... Cerramos comillas. Ahora queremos poner la variable sueldo final. Para esto se necesita concatenar la frase con la variable. Para esto se usa el símbolo de más. Y después la variable sueldo final, ya sin comillas. Le ponemos done y tenemos nuestro Raptor terminado. Para probarlo, simplemente píquenle en el botón de play. Ingresen los diferentes datos y vean cómo Raptor hace el resto.